Este domingo 28 de febrero a las 9:30 de la noche, para celebrar los 200.000 suscriptores en este canal de YouTube, organizaré mi primer directo colaborativo. Y el invitado de lujo, a mi entender, será el profesor de Ciencias Políticas Miguel Anxo Bastos. A estas alturas, imagino que muchos de los espectadores de este canal de YouTube ya conocerán al profesor Bastos. Sin embargo, también es posible que muchos otros no lo conozcan. Y como para mí, insisto, es un invitado de auténtico lujo, es un intelectual de la política de los pies a la cabeza, pues para todos aquellos que no lo conozcáis, permitidme que os lo presente a través de un vídeo que desde luego no es la mejor ni la mayor de sus aportaciones ideológicas o intelectuales al debate público, pero que sí resulta muy ilustrativo tanto del conocimiento que posee el profesor Bastos como de su capacidad para aplicar ese conocimiento al análisis de la realidad, al mundo real. Es decir, que el profesor Bastos, como ya comprobaremos el domingo, no es un intelectual que se queda en las abstracciones generales, un terreno donde también se mueve muy cómodo, sino que además es capaz de aplicar esa teoría general que bebe de tantísimas fuentes al análisis concreto de la realidad que nos rodea. Y como digo, lo voy a ilustrar con un pequeño debate que el profesor Miguel Anxo Bastos tuvo en el año 2016 con Juan Carlos Monedero, en aquel entonces cofundador de un partido que acababa de aparecer en el panorama nacional, Podemos, y que era un partido que se reivindicaba como parte de una nueva política dirigida a regenerar y a redemocratizar las instituciones españolas. El profesor Bastos, como ahora comprobaremos, no creyó ni una sola de las palabras de lo que prometía Podemos, pero no porque el profesor Bastos tenga una especial inquina, animadversión o prejuicio ideológico contra Podemos. No es que si en lugar de haber sido Podemos hubiese sido Ciudadanos, el diagnóstico hubiese sido distinto. El profesor Bastos no creyó ni una sola de esas palabras porque es buen conocedor de la ciencia política. Veamos pues este intercambio entre el profesor Bastos y Juan Carlos Monedero, en el que creo que Juan Carlos Monedero, y más en general Podemos, no es una cuestión específica de Monedero, quedan auténticamente retratados. A ver, Miguel Anxo Bastos, después... ahora quiero ser duro. ¿Quieres ser duro? Duro. Además, pues tendrás que hacer mucho ejercicio, Monedero, muchas flexiones, y serás muy duro. La dureza verbal me refiero. Yo recuerdo al profesor Monedero como profesor de política, hablándonos de multitudes, hablándonos de imperios, hablándonos de posoperaístas, hablando de Virno, de Bifo, de toda esta gente. Y me gustaba, es el Monedero que me interesa. Y hoy veo que habla el politiqués, que ya cambió de idioma, está empezando a hablar ya como habla un político. ¿En qué sentido? El profesor Monedero es profesor de política como soy yo. El profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía. Y parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de ciencia política. Que a lo mejor ya no puedes. Eso me explico. Ya eres más público y ya no puedes. Segundo, sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. En la ciencia política hay muy pocas leyes, pero una de las leyes que sí se cumple a rajatabla es la llamada Ley de Hierro de las Oligarquías de Robert Michels. ¿Qué dice la Ley de Hierro de las Oligarquías? Que en toda estructura burocratizada, al final termina gobernando, termina mandando, termina tomando las decisiones una pequeña camarilla oligárquica. Aun cuando esa burocracia pretenda organizarse de manera democrática, de manera asamblearia, como Podemos nos vendía en su momento que quería organizarse, recuperando el espíritu del 15M, aunque se pretenda organizar de una forma democrática, donde todos tengan voz, donde todos tengan voto, al final, por necesidad, las decisiones se terminan centralizando en muy pocas manos. ¿Y por qué esto es así? Bueno, hay muchas razones de por qué la ley de hierro de las oligarquías se cumple. Algunas son razones operativas. Una burocracia gigantesca gobernada continuamente a través del voto de los ciudadanos es impracticable, es inviable. Al final los ciudadanos terminan delegando
su poder de decisión en algunos representantes, y esos representantes, en la medida en que concentran la mayor parte del poder, terminan obviando, terminan dejando de consultar a los ciudadanos. Se sienten como oligarcas que han recibido y que son depositarios de todo ese poder y por tanto tratan de saltarse cualquier otro mecanismo de toma de decisiones que no pase por sus manos. Pero luego también hay razones que tienen que ver con la lucha por el poder. Cuando los individuos están luchando por el poder, si tú no pisas, te pisan. Y por tanto, cuando hay varios candidatos potenciales a tomar decisiones dentro de una burocracia, lo habitual es que algunos intenten hacerse con el poder laminando a sus rivales y restringiendo, como hemos dicho, las capacidades de decisión de otras instancias dentro de esa burocracia. Al final, las decisiones en una burocracia se tienen que tomar de arriba abajo y por tanto el que consigue llegar arriba pisoteando a toda la competencia que también aspiraba a llegar arriba, trata de concentrar el poder efectivo y a partir de ahí intenta cargarse a cualquier aspirante, a cualquier insurgente que trate de ocupar su posición. Si esa persona se limitara a compartir el poder con otras personas, si no concentrara un poder absoluto y no intentara que otros posibles candidatos le quiten el puesto, si esa persona fuera, por tanto, una persona abierta, una persona que, ya digo, intenta compartir el poder, la cabeza de esa persona terminaría rodando y sería otro que tendría menos escrúpulos para retener todo el poder en sus propias manos, quien a partir de ese momento centralizaría la toma de decisiones y se convertiría ya no en un autócrata, porque un autócrata es muy complicado que pueda gobernar realmente en solitario, pero sí en el jefe, en el primus inter pares de una oligarquía que es la que efectivamente, consultando entre ellos, toman las decisiones para toda la organización que se pretendía originalmente democrática. El profesor Bastos, por tanto, le recuerda todo esto a Juan Carlos Monedero, algo que por supuesto Juan Carlos Monedero sabe o debería saber, y le remarca que a él, que al profesor Bastos, con la propaganda habitual de Podemos, apelando a la democracia, apelando a la decisión de las bases, no le van a engañar, que él sabe que todo eso son florituras para terminar dando un golpe de estado interno al partido y concentrar en muy pocas manos el poder en Podemos. Pero bueno, esta no fue la única de las críticas, el único de los pronósticos acertados que terminó haciendo Miguel Anxo Bastos. Sigamos escuchándole. 2. La revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando. Y todos los que estudiamos política sabemos que en Podemos está pasando esto. Y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci y el Maquiavelo moderno. Tú lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que, igual que la Revolución Francesa, Danton, Robespierre fueron devorados, la Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o Preobrazhensky o el grandísimo Bukharin fueron devorados. Aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante, que la revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa. ¿Por qué la revolución devora a los fundadores? Pues porque para hacer la revolución necesitas aliarte con muchas personas, con muchos intelectuales, con muchos activistas, con muchos aspirantes a políticos que solo, de manera, ya digo, confabulada, consiguen imponerse frente al régimen que quieren derrocar. Pero evidentemente, una vez has derrocado al régimen, pues dentro de esa camarilla muy amplia, dentro de esa vanguardia de intelectuales, activistas, políticos que han hecho la revolución, pues hay muchos aspirantes a conseguir el poder y hay muy pocos puestos para ocupar ese poder. La camarilla de oligarcas que termina gobernando no es tan amplia como para acogerlos a todos. Es más, dentro de la propia revolución puede haber distintas perspectivas, distintas vertientes sobre hacia dónde hay que ir. Una cosa es tener un enemigo común y otra muy distinta que todos compartamos el destino hacia el que queremos ir. Y por eso, si hay diferencias difícilmente reconciliables entre los distintos fundadores, entre los distintos promotores de un movimiento, y además los puestos de mando no son muy elásticos, pues por necesidad, después de haber derrocado al enemigo común, o al menos haberlo intentado, se tiende a producir una guerra intestina dentro de ese movimiento en el que cada uno de los líderes acusa a los demás de ser enemigos de la revolución, de no ser auténticos revolucionarios, e intenta ganarse el favor de las masas, porque al final el favor de las masas es lo que te da poder efectivo para asaltar a tus enemigos, y
aliándote con las masas, terminas cortándoles la cabeza a los antiguos aliados convertidos ahora en contrarrevolucionarios. Las purgas suceden dentro de toda organización, y especialmente de toda organización que ha surgido más a la contra que a favor de algo. Y Podemos surgió a la contra del régimen del 78, pero eso no significa que todos los que se sumaron a ese proyecto contrario al régimen del 78 compartieran ni la visión final sobre cuál debe ser el objetivo político último de Podemos, ni tampoco la visión estratégica de cómo conseguir esos objetivos. Y si a todo ello le añadimos que solo hay un puesto de presidente del gobierno o solo hay un puesto de secretario general del partido, pues es lógico, era perfectamente previsible, que en algún momento se empezaran a matar entre ellos, incluso de cara a la galería. Y eso también terminó sucediendo. El errejonismo fue apartado del partido, los anticapitalistas fueron apartados del partido y al final el partido se ha convertido en el pablismo, del que también es militante Juan Carlos Monedero, a quien, por cierto, también terminaron apartándolo como fundador del partido, revelando información comprometida. Y faltaría por saber quién reveló realmente esa información, de dónde surgió esa información y si esa información no fue de alguna manera alentada, promovida por algunos enemigos que dentro de la formación tenía Juan Carlos Monedero y que querían devorar a uno de los padres de esa formación. Sea como fuere, vamos a ver la última de las objeciones de Miguel Anxo Bastos. Esta, de todas formas, ya ha quedado un poco desfasada, porque era válida en el momento en el que Miguel Anxo Bastos la formuló. Hoy puede serlo parcialmente, pero ya no lo es tanto. Escuchémoslo. Y tres, me gustaría que me contestaras como profesor de política también. Es decir, no queréis elecciones, etcétera, pero estratégicamente a vosotros no os conviene, y ya me gustaría que me respondieras como profesor, repito, estratégicamente a Podemos no le conviene entrar en un gobierno como el PSOE. No sé si lo está haciendo deliberadamente o no, pero no le conviene bajo ningún concepto. Por un motivo, porque el Parlamento español en estos momentos es de derechas. Ninguna de las medidas sociales que queráis proponer va a ser llevada a cabo. Y si es llevada a cabo, no va a ser en la medida en que vosotros queréis, sino que las van a vetar todas. Y yo no hablo del Senado, hablo del propio Congreso. Es decir, vosotros podéis decir, bueno, algunas cosas sí, pues esto, la autodeterminación, la ley de alguna ley mordaza, esas cosas sí, pero cuando hablamos de reformas políticas sociales, no tenéis capacidad. Y es bueno que se sepa. Y es bueno que se sepa, que se diga que a Podemos no le conviene entrar en eso. Otra cosa que diga, no, claro, o sea, que no se puede frustrar un pacto de progreso, no sé qué, no se pueden frustrar las ilusiones del pueblo español. No sé si me explico. Tú sabes, y yo sé que lo sabes, que eso no es cierto. En el año 2016, recordemos, se habló de una posible coalición de gobierno entre PSOE y Podemos. Finalmente el PSOE escogió a Ciudadanos como su socio parlamentario y Podemos decía que quería entrar en el gobierno, y quizá quería entrar en el gobierno, pero lo que le está remarcando el profesor Bastos es algo bastante evidente. El Congreso que resultó de esas elecciones no era un Congreso orientado mayoritariamente hacia la izquierda. Es verdad que el PP no tenía mayoría, es cierto, pero sumando PP, Ciudadanos, PNV y los herederos de Convergencia y Unió y otras fuerzas políticas que tenían cierta sensibilidad hacia la derecha, por ejemplo en cuestiones sociales y económicas, el Parlamento sí estaba orientado mayoritariamente en esa dimensión, en ese eje, hacia la derecha. Y lo que le está remarcando el profesor Bastos es: no os interesa entrar en el gobierno porque no podréis cumplir ninguna de las promesas fuertes, de fondo, que habéis hecho a vuestros electores. Y por tanto, os conviene estar en la oposición denunciando que no os hacen caso, que vuestras propuestas, que son magníficas, no las quieren aplicar porque hay una casta que lo está impidiendo y que si no se aplican el resultado será desastroso. Como vemos, esta objeción era perfectamente válida en el año 2016. Hoy quizá lo sea algo menos, porque sí que es verdad que la configuración política está algo más orientada hacia la izquierda en el Parlamento de lo que lo estaba en 2016, pero fijémonos que en gran medida el diagnóstico que hace Bastos también es correcto. ¿Por qué? Pues porque hoy Podemos no tiene capacidad para sacar adelante, ni siquiera en su alianza con el PSOE, muchas de las medidas de fondo que estuvo reivindicando durante años Podemos, y eso le está haciendo caer en el descrédito ante los ciudadanos. No solo eso, como le está cayendo en el descrédito ante los ciudadanos, como no puede sacar adelante muchas de sus propuestas más conocidas, ¿qué está haciendo Podemos? Algo absolutamente delirante. Está haciendo oposición al gobierno desde dentro
del gobierno. Si escuchamos muchos de los discursos hoy en día de Podemos, parecería que ellos no están gobernando. Parecería que no tienen una coalición, supuesta coalición en el Congreso, para sacar adelante muchas de las medidas que fueron consensuadas en el pacto de gobierno. Y parece que todavía esté gobernando la derecha o la casta, cuando son ellos los que están mandando y por tanto son ellos los que son responsables de paliar, de evitar, de revertir muchos de los desastres económicos y sociales que estamos viviendo. Por eso Pablo Iglesias se tiene que inventar eso de que estar en el gobierno no es estar en el poder. Porque lo que intenta vender ahora es que sí, hemos llegado al gobierno, pero todavía no podemos hacer todo lo que hemos prometido porque hay otros poderes fácticos que nos lo impiden. Y eso es lo que en el fondo le estaba recordando el profesor Bastos. Si llegáis al poder y no hacéis porque no podréis hacer, ya no por los poderes fácticos, sino por la aritmética parlamentaria, no podéis hacer lo que habéis prometido hacer, caeréis en el descrédito. Ahora mismo tenéis muy buena consideración entre los ciudadanos, pero todo eso se perderá si entráis en el gobierno y los ciudadanos comprueban que solo vendisteis humo. Estas fueron las objeciones básicas, las críticas básicas que dirigió el profesor Bastos a Juan Carlos Monedero como cofundador de Podemos, y ahora escuchemos la réplica que le ofrece Juan Carlos Monedero a estas tres objeciones. Agradezco tu presencia. Monedero ya comienza descalificando o intentando ridiculizar al profesor Bastos, llamándole presciente. Es decir, una especie de futurólogo que está tirando las cartas para tratar de adivinar el futuro de Podemos, como si el futuro de Podemos no estuviera escrito y por tanto no estuviera predeterminado por toda la exposición que ha efectuado el profesor Bastos y como si por tanto no se pudiera saber. Pues vaya por donde sí se pudo saber y Bastos hizo pleno. Acertó todo lo que iba a suceder con Podemos. Pero bueno, esta descalificación de Monedero no será la única en la respuesta a las objeciones muy razonables que le ha planteado el profesor Bastos. Y por eso, en lo sucesivo, sigue tratando de atacar no al argumento, sino a la persona. Como has insistido mucho en que eres profesor, no habla Gramsci del Maquiavelo moderno, habla del príncipe moderno. Sí, es verdad. Entonces, porque si repites mucho que eres profesor y luego citas mal un título, te van a regañar y van a decir que no eres tan duro. Pablo leía, Gramsci lo leí. Está bien. Y sabe lo que decía allí. Sí, está bien. Que Monedero corrija al profesor Bastos cuando ha citado incorrectamente el título de un escrito de Gramsci como el Maquiavelo moderno en lugar del Príncipe moderno, pues bueno, podría tener su razón de ser y su utilidad si esa corrección se efectuara de manera honesta y de buena fe. Oye, que has cometido esta errata, simplemente lo aclaro para la audiencia. Bien, pues hasta ahí todo perfecto. El problema es que la intención de Monedero cuando efectúa esta corrección no es esa. La intención de Monedero, lo que pretende Monedero, es desacreditar intelectualmente al profesor Bastos, diciéndole que en realidad no tiene ni idea de ciencia política y que por tanto todo lo que ha dicho con anterioridad ha de estar equivocado, porque si este señor es un ignorante que confunde el Príncipe moderno con el Maquiavelo moderno, si no sabe de ciencia política, todo el análisis previo en el que ha desmontado a Podemos no debería tener validez. Cualquiera que conozca al profesor Bastos sabe que es una persona de integridad intelectual absoluta, de honestidad intelectual absoluta y que además lee muchísimo más de lo que probablemente lea jamás Monedero o de lo que jamás leeremos cualquiera de nosotros mismos. El profesor Bastos es un lector voraz que lee diariamente 1 o 2 libros. Por tanto, pretender sugerir que no ha leído El Príncipe moderno de Gramsci cuando obviamente sí lo ha leído, cuando obviamente sí lo ha entendido y cuando simplemente se ha equivocado al citar el título de este escrito, una confusión sinecdótica, porque está intercambiando el príncipe dentro del Príncipe moderno por el autor del Príncipe, por Maquiavelo, pues bueno, es un error que ya digo se puede cometer, pero que no debería usarse de mala fe para tratar de desacreditar a una persona que ha razonado con dureza, pero siempre desde la buena fe y desde la honestidad intelectual, como ha sido el profesor Bastos en esta pregunta, en estas preguntas que le ha hecho a Monedero. Como conocemos bien la ley de hierro de la oligarquía y sabemos que afecta a todo el mundo y nadie está libre, hemos planteado 3 propuestas en nuestros estatutos. La primera es que nadie esté más de 2 legislaturas en ningún cargo. Como los verdes que es, ¿no?, una propuesta que entendemos que puede aproximar, ¿no?, a una forma de evitar
que la gente se profesionalice y al final, bueno, pues gente que entra de una manera, pues al final termine devorado por las moquetas, por los taxis. El problema de limitar los mandatos es que esa limitación se puede eliminar por el propio partido o por los propios líderes del partido que controlan la organización interna y controlan también a las bases después de haber purgado a todos aquellos que no sean afines al líder del partido. Por tanto, esto en sí mismo no es una solución a la ley de hierro de las oligarquías. Tan es así que, como es bien sabido, Podemos en Vistalegre 3 ya eliminó esta limitación de mandatos. Específicamente, lo que se aprobó en Vistalegre 3 fue la limitación de mandatos a 8 años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a 12 años. Es decir, que ya de entrada se permite que no sean 8, sino 12. Pero es que además, añade, más allá de dicho plazo, más allá de los 12 años, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas. Vamos, que si los afiliados a Podemos votan, como han votado en sucesivas ocasiones, que Pablo Iglesias continúe al frente de la formación, no hay limitación de mandatos y sí hay profesionalización de las élites de los partidos políticos. ¿Que nos podrá parecer bien o mal que esto sea así? Pero lo que no hay que hacer es negar que esto es justamente el gobierno por parte de una oligarquía que controla, en este caso, Podemos y en otros casos otros partidos políticos. No es un problema específico de Podemos, pero Podemos sí se vendió como algo distinto y, como vemos, es exactamente lo mismo en cuestiones de organización y de control interno de los partidos, es exactamente lo mismo que otras formaciones políticas. Esta primera fórmula para evitar que prevaleciera la ley de hierro de las oligarquías no ha funcionado en absoluto, tal como el profesor Bastos ya se temía. El segundo elemento que hemos planteado es que nadie cobra más de 3 salarios mínimos, que creo que es una buena propuesta. Es decir, que estás diciendo que todos los arribistas que entran en la política, porque, como dijo en aquella conversación, ¿no?, Naseiro, si mal no recuerdo, con Zaplana, estoy aquí para forrarme, pues no va a ser el caso. Por tanto, también alejas un poquito, ¿no?, esas estructuras burocráticas de funcionarios al cerrar el paso de que nadie vaya a forrarse, a ganar mucho dinero estando con nosotros. Al margen de que existen muchas formas de obtener ingresos adicionales a los pagos en política, estando en política, y de esto todos los partidos algo saben, al margen de esto, que por tanto limitar los ingresos personales, que no empresariales, los ingresos empresariales no parece que se limitaran por estar en Podemos, y de esto algunos que hablan tanto algo saben al respecto. Pero bueno, limitar a 3 veces el salario mínimo los ingresos personales no es una garantía de que los políticos de Podemos no se van a profesionalizar, sino que seguirán viviendo como las masas de representados que los terminan votando, simplemente porque esta limitación se puede eliminar como se eliminó la limitación de mandatos. Y efectivamente Podemos, de nuevo, en Vistalegre 3, recordemos la asamblea en la que el pablismo claramente ejerció el poder absoluto dentro de la asamblea, cuando dejó de tener toda oposición interna, pues Vistalegre 3 aprobó la supresión de la limitación de los salarios a 3 veces el salario mínimo. Dice Vistalegre 3, debido al incremento del salario mínimo desde la llegada de Podemos a las instituciones y ante la perspectiva de que éste continúe aumentando, el salario mínimo deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial de nuestra organización. A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas. Como ya explicamos en otro vídeo, que podréis consultar en la sección de pestañas arriba a la derecha, esto no significa que los líderes de Podemos van a cobrar menos, sino que van a cobrar más. En contra de lo que ha vendido Podemos, no es verdad que, debido al incremento del salario mínimo, haya que cambiar el método de limitar los salarios para rebajar las remuneraciones efectivas de los líderes de Podemos, sino que es una forma, en realidad, de incrementar las remuneraciones efectivas de los altos mandos de Podemos. Quizá de los bajos mandos no, pero de los altos mandos, desde luego que sí. De nuevo, ley de hierro de las oligarquías. El tercer elemento, que creo que es muy, muy relevante, es que hemos establecido el revocatorio de los mandatos. Es decir, que cualquier cargo político de Podemos puede ser revocado por las bases. Hombre, eso dinamita el poder de las élites que
nos señaló Michels como un problema de cualquier estructura burocrática. Ya que Monedero pretendía darle lecciones al profesor Bastos sobre lo que había o no había leído de ciencia política, en este caso a lo mejor también convendría que Monedero repasara a Michels, porque es verdad que Michels describe la ley de hierro de las oligarquías, pero también establece críticas a algunas propuestas que ya en su época se estaban efectuando para evitar que prevaleciera esa ley de hierro de las oligarquías. Y una de las propuestas específicas que Michels critica como ineficaz son justamente los referéndums. No los referéndums revocatorios, es verdad, pero sí los referéndums. ¿Y por qué dice Michels que los referéndums no consiguen evitar la ley de hierro de las oligarquías? Primero, porque suele haber poca participación, algo que se ha visto perfectamente en todas las consultas, en la evolución de todas las consultas participativas que ha desarrollado Podemos internamente. En las primeras participaba muchísima gente, muchísimos afiliados, en las últimas apenas muy pocos. Segundo, porque las preguntas suelen ser deliberadamente confusas para que haya muchas interpretaciones posibles y para que el votante tampoco sepa exactamente qué hay que votar. Y eso también lo hemos visto en las distintas consultas que ha ido desarrollando Podemos. Y en tercer lugar, y creo que esto es lo más importante, porque el referéndum en solitario sirve de poco si una organización ha erradicado a toda la oposición interna, como ha sucedido en Podemos. Si las masas de votantes no reciben información crítica desde dentro del partido, contra en este caso los oligarcas que controlan con mano de hierro el partido, el pablismo, si no hay nadie que conteste internamente las tesis, los argumentos, las decisiones que toman estos dirigentes, las masas tienden a seguirlos acríticamente. El propio Michels dice que el referéndum ha servido históricamente para consolidar, por ejemplo, el bonapartismo, es decir, todo lo contrario que ese gobierno asambleario y descentralizado de los votantes, el poder absoluto en unas solas manos, en las manos de unos pocos oligarcas. Y efectivamente eso es lo que también ha sucedido en Podemos. El revocatorio no sirve de nada cuando ya has purgado a todos aquellos que podrían querer revocarte o cuando no hay nadie que te lleve la contraria y por tanto no surge pensamiento crítico entre las masas ni hay nadie que coordine una labor de oposición interna entre las masas contra ti. Y te diría un cuarto que no me parece tampoco irrelevante, que es la prohibición de las puertas giratorias, que dice, bueno, si tú te metes en política vas a tener que regresar a tu trabajo. Es decir, que si eres profesor de ciencia política y vas a dedicarte 4 años o a lo sumo 8, que tienes que regresar, a dar tus clases o a ser cartero o a ser fontanero o a ser maestra o a ser enfermera. Tienes que regresar. Y yo creo que eso, de alguna manera, no impide, o por lo menos dificulta que la ley de hierro de la oligarquía avance. Sinceramente no sé muy bien qué tiene que ver prohibir las puertas giratorias, que en todo caso servirá, por ejemplo, para prohibir un ejercicio corrupto del poder estatal, en la medida en que no sea fácil otorgar favores a las grandes empresas esperando que luego esas grandes empresas te recompensen introduciéndote en un consejo de administración. No sé qué tiene que ver eso, que puede estar bien, que puede ser loable, es otro debate, con la ley de hierro de las oligarquías. La ley de hierro de las oligarquías se refiere que en toda organización, por ejemplo en un partido político, termina habiendo una élite que controla firmemente, que controla en exclusiva esa organización y que por mucho que se intente democratizar la organización seguirá controlada por una reducida oligarquía. Eso no sé qué tiene que ver con las puertas giratorias. Y probablemente Monedero tampoco. Sin embargo, como es incapaz de responder a las objeciones de fondo del profesor Bastos, porque la ley de hierro de las oligarquías es impepinable, se termina imponiendo y él lo sabe, tiene que tratar de confundir a la audiencia, y como la audiencia equipara de alguna manera la casta económica con la oligarquía, pues está diciendo, nosotros estamos tomando medidas para no mezclarnos con la casta económica y por tanto no seremos parte de la oligarquía nacional. Es que la ley de hierro de las oligarquías no tiene que ver con eso, tiene que ver con si es posible una gestión absolutamente descentralizada, absolutamente democratizada de una organización. Y no puede ser. Y como no puede ser, todo lo que vendió Podemos de que iba a ser así era pura propaganda. Y ellos lo sabían, porque en su mayoría eran profesores de ciencias políticas y por tanto conocían la ley de hierro de las oligarquías. Si hubiesen venido de otros ámbitos, a lo mejor lo ignoraban, pero viniendo de ciencias políticas, desde luego lo conocían y aún así decidieron engañar a la población. ¿Para qué? Para consolidarse en el poder. Por tanto, estarás de acuerdo conmigo, como buen politólogo que te reclamas,
Yo no me reclamo bueno, yo reclamo politólogo. Espero que seas bueno. De nuevo, Monedero, tratando de desacreditar personalmente al profesor Bastos, como buen politólogo que te reclamas. El profesor Bastos es una de las personas más humildes que conozco, y no debería serlo, porque es un gigante intelectual, como espero que comprobemos el próximo domingo, pero en todo caso, él es una de las personas, sinceramente, no es falsa humildad, sinceramente más humildes que conozco, y evidentemente él no se reclama buen politólogo, nunca lo hará, aunque lo sea, se reclama politólogo. Algo que Monedero está intentando negarle continuamente durante este intercambio de pareceres, porque solo desacreditando a la persona puede intentar que la audiencia no retenga los argumentos de fondo que Bastos ha expuesto muy correctamente en este vídeo. El hecho de que conozcamos bien los riesgos nos ha hecho también entender dónde tenemos que poner las vacunas para evitar este problema. Todas estas políticas ensayadas, ¿eh? Bueno, los verdes alemanes en su primera legislatura las hicieron y acabaron Por todas. último, un momento. Aquí dos comentarios. Efectivamente, como recuerda el profesor Bastos, todas estas políticas ya se han ensayado históricamente y han fracasado de manera estrepitosa. El propio Michels, como ya he dicho, en su libro analiza varias de ellas. También que el nivel de vida de los dirigentes no se distancie mucho del nivel de vida de las masas, la limitación salarial, la obligación de regresar a su antiguo puesto de trabajo, y el propio Michels recuerda que, evidentemente, en la medida en que un oligarca no va a cambiar su manera de pensar por el hecho de que de cara al exterior modifique sus hábitos de consumo y su modo de vida, que al final su ambición de poder, de querer retener el poder, va a seguir siendo la misma, pues ese mezclarse con el nivel de vida de las masas no será efectivo en absoluto para evitar la ley de hierro de las oligarquías. Pero es que además las oligarquías luego pueden saltarse esas normas, como ha sucedido históricamente en toda oligarquía que se pretendía democrática. Por tanto, el profesor Bastos acierta al recordar que todo esto ya se ha experimentado y ha fracasado, y Monedero debería saberlo. Y el segundo comentario es que, claro, Monedero dice: nosotros conocemos muy bien la ley de hierro de las oligarquías y por tanto sabemos dónde introducir la vacuna. O a lo mejor sabes dónde introducir la apariencia de vacuna para, reteniendo el poder, dar la sensación a los demás de que ha renunciado a ese poder. Justamente porque sabes qué mecanismos no funcionan, pero pueden aparentar durante un tiempo que funcionan, puedes ponerlos en marcha para generar un espejismo ante el resto de la población, que es exactamente lo que se hizo en la fundación de Podemos y lo que se hizo durante el ejercicio del poder en Podemos, porque no fue la primera ocasión en la que Pablo Iglesias, por ejemplo, cuando cesó al errejonista Sergio Pascual como secretario general de Podemos, no fue la primera vez que Pablo Iglesias apeló a la ley de hierro de las oligarquías, al riesgo de caer en la ley de hierro de las oligarquías, y prometió que él y todo su equipo estaban intentando evitar que esa degeneración se diera dentro de Podemos. Quizá no lo estaban intentando evitar, sino que estaban utilizando su conocimiento en ciencias políticas para construir un partido absolutamente centralizado en torno a la oligarquía que controla Podemos, transmitiendo, eso sí, el mensaje, la sensación de que este partido era diferente. Pero eso es simplemente una campaña de propaganda política que los politólogos también saben muy bien cómo funciona. Y lo último, fíjate que el juego parlamentario da de sí lo que da de sí. Es decir, tú planteas unas propuestas, la ciudadanía entiende que pueden ser razonables y después buscas cómo llevarlas a cabo. Y no depende de ti que no salgan. Es decir, si nosotros le planteamos a Pedro Sánchez, oye, estas son las propuestas, si nosotros presentamos una proposición como la Ley 25 con una serie de planteamientos, la gente tiene que retratarse a la hora de decir, no, yo eso no te lo apoyo. Igual que si el Partido Socialista presenta una cosa que es súper sensata y nosotros decimos, no, no te lo voy a apoyar, tenemos que pagar ese precio por no presentarlo. Por tanto, no sé por qué dices que las cosas que estamos planteando son irrealizables. Claro, puede haber fechorías parlamentarias, como la que ha planteado Rajoy, pero Rajoy tiene que de alguna manera ser el que paga el precio si frena cualquier tipo de cambio con ese Senado que es un Senado espurio. Bastos no dice que sean irrealizables esas propuestas. Pensará que van a ser nefastas en muchos casos, pero no dice que sean irrealizables. Son realizables. Lo que sucede es que no hay, o no había en 2016, mayoría parlamentaria para sacarlas adelante y que, por tanto, Podemos se debería sentir más cómodo en la oposición, criticando todo lo que hace el gobierno o todo lo que no hace el gobierno, que estando en el gobierno y mostrando su frustración y su incapacidad por poder sacar adelante su agenda política. Repito,
este juicio que emite el profesor Bastos y que es muy sensato, lo estamos viendo en esta legislatura. En esta legislatura Podemos ha entrado en el gobierno, no tiene mayoría parlamentaria propia para sacar adelante su programa, ni siquiera el PSOE apoya muchas de las ideas de Podemos, incluso algunas de las ideas contenidas en el pacto de gobierno, el PSOE las está reinterpretando para no sacarlas adelante, y eso está provocando una cierta frustración tanto en los cuadros dirigentes de Podemos como en las bases, porque parece como que Podemos es inútil y que no sirve para impulsar el cambio para el que supuestamente había nacido. Tan es así, repito, que Podemos se tiene que inventar ahora que estando en el gobierno está sin embargo en la oposición. Y eso es en el fondo lo que le decía Bastos, que por necesidad, sin tener mayoría absoluta o casi mayoría absoluta, sin tener una coalición parlamentaria muy de izquierdas y muy estable, por necesidad, el populismo económico que ha venido empleando Podemos se tendría que sentir más a gusto en la oposición que en el gobierno. Y de hecho, Podemos, no lo olvidemos, en 2016 forzó unas nuevas elecciones generales porque quería darle el sorpaso al PSOE. Es decir, que era cierto que en esa legislatura estaba mucho más a gusto en la oposición tratando de reventar la acción de gobierno posible de izquierdas que entrando en el gobierno. En definitiva, creo que el profesor Bastos tuvo mucho tino, mucho acierto a la hora de anticipar el futuro de Podemos, básicamente porque él, si es una persona honesta, que sí conoce adecuadamente los fundamentos de la ciencia política, y por tanto fue capaz de pronosticar perfectamente que Podemos acabaría en una organización hipercentralizada en torno a una oligarquía reducida como son los pablistas, Pablo Iglesias y su círculo de más estrecha confianza. Todos los demás han terminado desapareciendo, siendo expulsados de Podemos porque no es posible que haya disidencia en una organización tan burocratizada como es un partido político. La disidencia, como mucho, controlada, y si se te descontrola, has de expulsarla para retener el poder absoluto. Será desde luego un lujo poder contar este domingo 28 de febrero a las 9:30 con el profesor Bastos, con toda su sabiduría politóloga, interactuando con todos los que estéis en ese momento en el directo. Os espero. Hasta entonces.